Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bueno, hoy vamos con un contenido muy especial y muy específico de realidad virtual, como no podía ser de otra forma, pero ya sabemos que estamos hoy a punto de llegar a la noche de Halloween, la noche del terror, la noche de, bueno, de los monstruos, cuando se levantan los muertos de sus tumbas para visitarnos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo típico en estas fechas, entre otras cosas, aparte de las tradiciones del truco trato, etcétera, etcétera, pues es pasar las noches, ya sea en compañía o en solitario, pasando mucho, mucho miedo. Y para eso os voy a compartir este contenido en el día de hoy, para que esta noche tengáis unos cuantos juegos que podréis utilizar para pasarlo realmente mal, para pasarlo de miedo con miedo, para aterrorizaros con realidad virtual. Bien, vamos a hacer un top 10 de 10 juegos de terror que bajo mi punto de vista son muy buenos, que os van a proporcionar sustos y aventuras a la vez, exploración, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que vale la pena jugarlos y más en una noche como la noche de Halloween. Así que vamos con ese top 10 en el cual os voy a describir cada juego someramente, os voy a decir qué precio tiene a día de hoy y bueno, pues lógicamente 10 juegos que son recomendados. Al final os haré unas menciones especiales a algunos otros juegos que también son interesantes para jugar en esta noche, concretamente la noche de Halloween. Así que vamos con ello, vamos con ese top 10. Bien, en primer lugar en este top 10 vamos a tener El Exorcista Legión VR, que nos lo trae Wolf and Good Interactive. Es un juego basado en la saga de películas del Exorcista y a su vez en el libro en el cual están basadas las películas a su vez. Y bueno, es un juego que tiene exploración, que tiene aventuras y sobre todo tiene muchos sustos, mucho terror y está además lo que es los tópicos del terror y los tópicos de esta saga de películas está muy bien reflejado en este videojuego que se divide en 5 capítulos y el cual pues es recomendadísimo, quizá uno de los juegos en VR de terror más admirados por el público y también más recomendables para pasar una noche como esta, la de Halloween. Os recuerdo que hay una versión Deluxe Edition en la cual ya vienen los 5 capítulos, vienen todos los capítulos completos en la misma edición, sin tener que comprarlos por separado. Y a día de hoy esta edición cuesta 12,59 euros en Steam. Está para PSVR y también para PSVR. Concretamente la versión de PSVR hasta el día 1 de noviembre está a 12,59 euros, la versión deluxe, donde podéis disfrutar de los 5 capítulos. La verdad es que es un precio bastante interesante y un juego que realmente, ya os digo, es de lo mejorcito que hay de terror en el mundo de la VR y más concretamente en PSVR. Ya os digo que también hay una versión para PSVR, para Sony PSVR, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el siguiente de la lista que va a ser Lies Beneath. Este es un juego que tiene cross-buy entre Oculus Rift y MetaQuest 2. Es un juego que es exclusivo de Oculus Rift, con lo cual no lo vamos a poder encontrar en otras plataformas. Está a un precio ahora mismo de 29,99 y lo que nos propone en este caso, además de aseguraros que lo vais a pasar muy mal en este juego, pues tiene un poco de acción, tiene también exploración, pero está enfocado un poco más como un estilo survival horror en primera persona y que a la vez, bueno, pues le han metido algún contenido de acción, de lucha, etcétera, etcétera. Y un aire, si bien el del exorcista que os comentaba antes tenía un aire un poco más estático, más de ir poco a poco, de explorar, de asustarnos con los ambientes, etcétera, pues este va más al grano, es más el sopetón, el tener un poco de acción, movernos mucho, visitar distintas localizaciones y todo con un entorno que parece como dibujado en blanco y negro, pero que aunque en principio pueda parecer que puede aportar poco al videojuego, sin embargo esta es una de las características más notables del videojuego, esa forma de haberse diseñado artísticamente el juego, como si estuviera todo dibujado con lápiz, etcétera, etcétera, pero ya os digo, muy recomendable este Lies Beneath.
con una gran ambientación gráfica, sonora y que os aseguro, ya os digo, que os va a dar sustos de todo tipo. Ya digo, 29,99 en Oculus Rift y tiene crossbuy, es decir, que si compráis la versión de MetaQuest 2 o la de Oculus Rift tendréis la otra también, ¿de acuerdo? Pasamos al tercero de la lista, que en este caso va a ser una saga de videojuegos, que es la saga Resident Evil, y más concretamente Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 7 Biohazard y Resident Evil 8 Village. Estos juegos, como sabéis, pues forman parte de la gran saga y mítica saga de Capcom de Resident Evil, con la característica de que gracias a PlayDog, ese modder que está revolucionando realmente el mundo del mod de VR, pues ya tienen desarrollo, está ya publicada y prácticamente es perfecta una versión VR mod de todos estos juegos, a los cuales podemos jugar prácticamente como si fueran juegos nativos, con el movimiento suave, los motion controls, una inmersión nunca vista en estos juegos de la saga Resident Evil, y 100% recomendables que los juguéis con estos mods de PlayDog. Yo más adelante quiero traeros un tutorial y unos contenidos sobre estos mods, pero de momento, si sois osados y os atrevéis, pues intentad instalarlos y jugarlos, porque es una gozada. Y aparte, lógicamente lo vais a pasar muy mal con esta versión inmersiva de estos grandes juegos de la saga Resident Evil. Resident Evil 2, recuerdo, Resident Evil 3 Remake, el 2 Remake, el 3 Remake, Resident Evil 7 Biohazard y Resident Evil 8 Village, que además ahora por el tema de Halloween hasta el 1 de noviembre están de oferta, y os digo los precios para aquel que se quiera animar a adquirirlos. El Resident Evil 2 está ahora mismo a 12 euros, la versión remake. Resident Evil 3 Remake también a 12 euros. Resident Evil 7 Biohazard a 10 euros, perdón. Y Resident Evil Village 30 euros. Con lo cual son precios bastante asequibles. Al menos la versión Resident Evil 2 y Resident Evil 3, incluso Resident Evil 7, la 8 al ser más reciente, está un poco más caro. Pero que ya os digo yo que poniéndole el VR mod de PlayDog lo vais a pasar canutas, y máxime si además os gusta esta saga de Capcom de Resident Evil, pues lo vais a disfrutar a tope estando ahí inmersos con los zombies, con toda lo que es pues la narrativa y el buen hacer de esta saga Resident Evil en el mundo de los videojuegos. Más cositas. Otro más que vamos a recomendar, Phasmophobia. Phasmophobia está ahora mismo a 9,27 euros. Nos lo trae Kinetic Games. Es un juego ya archiconocido en el mundo de PSVR de terror cooperativo. Tenemos que entrar en casas, en granjas abandonadas, hospitales, etcétera, etcétera. Y tenemos que identificar junto a nuestros amigos, porque donde se le saca el mayor partido a este juego es jugando con amigos, en cooperativo hasta 4 jugadores, y también podemos jugar en solitario, pero yo recomiendo en cooperativo. Yo lo he jugado con mis cazadores cultistas y la verdad es que se disfruta a tope y se pasan malos ratos bastante importantes, porque han ido mejorando el juego conforme ha ido pasando el tiempo, y a día de hoy es uno de los juegos que más sustos te pueden dar, y más en una noche de Halloween como la que se va a dar esta misma noche. El juego, ya os digo, consiste en visitar casas abandonadas, casas encantadas, granjas, hospitales, etcétera. Y bueno, aparte de que gráficamente está muy bien ambientado y que el sentido de la inmersión cooperativa está muy bien implementado, aparte de reflejar bastante bien lo que son las parafernalias típicas de los cazafantasmas, etcétera, etcétera, en cuanto a pruebas de captación de fantasmas, etcétera. Pues además de eso, ya os digo, nos va a ofrecer sustos a mogollón, y además diversión también a mogollón, porque el juego, a la vez que lo pasamos muy mal, nos divertimos mucho, y vuelvo a repetir, siempre que se juegue en cooperativo, mucho mejor. Pues este es Phasmophobia, en el cual, ya digo, tenemos que visitar esos lugares, identificar el fantasma que está viviendo, que está maldiciendo en cierta forma esa infraestructura, y sobrevivir. Sobre todo tenemos que sobrevivir primero y después identificar al fantasma con las distintas pruebas que hayamos cogido
a lo largo de la aventura de qué fantasma puede ser. Tenemos un diario donde vamos apuntando distintas pruebas que se van a ir dando como positivas y de ahí deduciremos qué fantasma es. Si lo acertamos, pues nos darán puntos, etcétera, y si no, pues tendremos que seguir jugando en otra aventura y pasarlo muy mal. Continuamos con Wilson's Heart. Wilson's Heart es un juego de Twisted Pixel Games, esta compañía que compró Meta y que después de este gran juego no ha sacado más cosas, al menos que yo sepa así de renombre, pero este es un juego que reúne aventura, exploración, resolución de puzzles, etcétera, y sobre todo es un gran tributo, ya os dejé un gameplay completo en el canal, un gran tributo a los clásicos del terror, tanto en cine y literatura. Es un juego imprescindible si os gustan los clásicos, por su tono de aventura por un lado, de exploración, y también por esos guiños que hace continuamente a clásicos, ya os digo, del cine de terror y de la literatura. Muy recomendable. Bueno, hay que decir que no lo he dicho en anteriores juegos que he nombrado, que todos los que estoy nombrando tienen o subtítulos en castellano o doblaje en castellano. Por eso también los he destacado sobre otros muchísimos juegos de terror que hay. Bueno, la aventura en este caso de Wilson's Heart se da en blanco y negro, pero esto no le quita un ápice porque el detalle es máximo, el detalle que vemos en los escenarios, etcétera, etcétera, y la sensación de inmersión es profunda y muy aterradora por momentos. Bien, a continuación tenemos Resident Evil 4 VR, que al principio cuando se estrenó en Quest 2, ya que es un exclusivo de Quest 2, bueno, hubo sus dudas si realmente Capcom habría captado el tema de la VR, si habría implementado bien las mecánicas de VR a este juego clásico de la saga Resident Evil, y finalmente yo me lo pude acabar de principio a fin. Es un juego que nos va a proporcionar también sustos, quizá más enfocado a la acción que al terror propiamente dicho, pero vamos a tener también momentos de bastante ansiedad. Y bueno, pues ya digo, es exclusivo de Quest 2, de Capcom, por supuesto. Está ahora mismo por el tema de Halloween a 31,99 euros, bastante asequible. Y la verdad es que es una adaptación a VR que, si bien gráficamente no es tan potente como a lo mejor los que he nombrado antes de Resident Evil 2 Remake, etcétera, etcétera, sí cumple, da la talla y nos proporciona una aventura muy disfrutable en VR y con sus sustos y sus cositas. Continuamos nuestro bagaje por este top con Walking Dead Saints and Sinners. Walking Dead Saints and Sinners, seguro que muchos lo conocéis, es un juego de zombies basado en la conocida serie de televisión, en el cual, bueno, pues aquí va a primar la supervivencia, superar una serie de pruebas en un mundo apocalíptico. Destaca el juego mucho por su calidad gráfica, por su calidad sonora y por el sentido de inmersión que implementaron con las mecánicas de VR que este juego implementa, además de, pues eso, gráficamente, sonoramente, etcétera. Los escenarios, todo está muy bien diseñado para sentirnos inmersos en el mundo de Walking Dead. Es un gran recomendable, nos lo trae Skydance Interactive y está disponible para PSVR, para PSVR también y para Quest 2. Y el precio en PSVR, por ejemplo, es de 18,69 euros ahora mismo la versión completa y 27,99 euros la versión de MetaQuest 2. Un juego 100% recomendable, sobre todo si os gustan los juegos de zombies, etcétera. Es uno de los mejores juegos de zombies a mi juicio. Hay otros más también que están muy interesantes, pero a mi juicio es de los mejores juegos de zombies que se han hecho hasta el momento para realidad virtual. Así que ahora aprovechad que está más barato, lo adquirís y lo disfrutáis. Bueno, hay que decir también que este juego, como ya sabéis, lo he comentado alguna vez en el canal, en diciembre, a principios de diciembre, tendrá su segunda parte, Retribution, muy esperada, que no se espera tampoco que sea demasiado diferente, quizá con algunas mejoras técnicas de gráficos y tal, pero no se espera muy diferente a esta versión que os comento, al primer juego de esta saga, pero que sí también destaca esta saga por la narrativa tan profunda que tiene, y quizá en esto se profundizará en la segunda parte. Además, lógicamente, gráficamente mejorará algo, las mecánicas se han visto en los trailers que serán mejores, etcétera. También tengo que deciros, que se me ha pasado antes, que en El Exorcista Legion también hay una segunda parte que se está preparando, que se llama Sin, Pecado,
y que saldrá, en teoría tiene que salir para finales de 2022, pero no me extrañaría que se fuera a 2023, pero que sepáis que está en desarrollo. Bueno, pasamos al siguiente de la lista, que es Layers of Fears, que es una aventura también de exploración, de terror. Yo en su momento lo jugué en versión de pantalla y me gustó muchísimo. Es de un pintor que está un poco tocadillo del ala, como se suele decir, y entonces visitamos su casa abandonada y vamos descubriendo los horrores tanto de él, de su casa en sí, como de su psique, porque profundizamos dentro de... Es un juego tremendamente de terror psicológico y la verdad muy recomendable. Y en VR, pues si en pantalla era bastante impactante, en VR la verdad es que nos va a hacer saltar de nuestras sillas si jugamos sentado, o si no jugamos sentado pues vamos a tener sustos bastante importantes que nos harán casi perder el equilibrio mientras visitamos la casa de este pintor desquiciado, el cual ha dejado impregnado en todo lo que es el edificio, la infraestructura y especialmente los cuadros que allí hay, toda su locura y toda su historia que iremos conociendo conforme el juego avanza. Este juego nos lo trae Incubo SA y ahora mismo está a 9,99 euros en Steam y está disponible también para PSVR de Sony. Y por último, por último en este top 10, o bueno, casi por último, porque este va a ser el penúltimo en realidad, tenemos Paranormal Activity The Lost Soul. Este juego de Paranormal Activity es un juego que quizá no se destaque tanto dentro de lo que es el terror, los juegos de terror de VR, pero que cuando yo lo jugué, bueno, en el juego visitamos una casa encantada, se basa un poco en la saga de películas también de Paranormal Activity, y bueno, pues suceden hechos paranormales, valga la redundancia, etcétera, etcétera, que nos van a dar también nuestros buenos sustos. Gráficamente está bastante bien conseguido, quizá llega un momento en que se haga un poco monótono, pero os aseguro que es muy disfrutable y que tiene escenas de terror de las mejores que he visto yo dentro de VR, donde también en el juego nos vamos a sentir muy inmersos en todo momento. Este juego nos lo trae VR Works y está ahora mismo muy baratito, 5,59 euros en lo que es Steam. Bueno, ahora menciones especiales que voy a hacer una vez que he dado estos juegos, pues los voy a contar, creo que han sido 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, me falta uno, claro, ya decía yo que me faltaba uno. El número 10, sin duda alguna para mí es Half-Life Alyx, que si bien no es un juego, bueno, ya sabéis que lo trae Valve de su saga Half-Life, no es un juego estrictamente de terror, pero sí nos va a hacer pasar muchos momentos de angustia, muchos momentos de un misterio ahí mezclado con terror muy interesante, pero ya os digo que hay momentos de mucho terror también, porque al fin y al cabo allí suceden dentro del mundo de Half-Life temas relacionados con zombies, temas relacionados con sustos, temas relacionados con una ciudad ahí donde hay pululando el mal y demás, en fin. Tiene su punto de terror y creo que es un juego que en cualquier caso hay que recomendar. De todos los que he nombrado no sea quizá el más terrorífico, pero para mí es un destacable y un juego que tiene tantas facetas que lo podemos meter incluso en una noche de Halloween sin ningún tipo de problema. Bien, también dije, bueno, este Half-Life pues lo tenéis en Steam lógicamente porque es exclusivo para PSVR. Y actualmente pues también tiene una pequeña oferta, no demasiado jugosa, ha habido momentos en que ha tenido más ofertas, porque bueno, se entiende que, como digo, como he dicho, no es un juego estrictamente de terror, aunque tiene muchos momentos de miedo, bastante miedo, pero aún así pues parece ser que Valve no considera que sea de terror y por tanto no ha hecho ninguna oferta, sino que creo que está a 50 euros o cosas así, que es su precio normal. Hay momentos, seguramente en el Black Friday más adelante, que sí estará de oferta probablemente a 30 euros o cosas así. Un recomendable sin duda y para mí, me ha dado cuando yo lo he jugado varias veces bastantes sustos y por eso yo lo incluyo dentro de estas recomendaciones para Halloween. Bien, y ahora voy a hacer unas, como he dicho antes de finalizar este vídeo, voy a hacer unas menciones especiales a varios juegos que también pueden ser interesantes de jugar en la noche de Halloween, a pesar de que, por ejemplo, los primeros que voy a nombrar no sean estrictamente de terror, pero tienen sus momentos también de misterio mezclados con terror, etcétera, que me hacen sin duda alguna recomendarlos. Por ejemplo,
La saga Red Matter, creada por Vertical Robot, ya sabéis que tiene doblaje en castellano las dos partes. Es un juego de puzzles también, de exploración, etcétera, etcétera, relacionado con el espacio. Tiene mucho de ciencia ficción, pero también tiene muchos momentos de pasarlo un poquito mal, de estar confusos porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y bueno, pues sin duda alguna son dos juegos muy recomendables y que yo pienso que son disfrutables también en una noche de Halloween como esta. Red Matter 1 está a 24,99 ahora mismo en Steam y el Red Matter 2 a 29,99 euros. Ya sabéis también que aparte de en PSVR también está disponible en MetaQuest 2 y en PSVR también está disponible. Bueno, pasamos ya para finalizar a dos mods de VR muy interesantes. Uno es Mother, que es el mod que lleva Alien Isolation al mundo de la VR, haciéndonos partícipes en una historia ya muy angustiosa de por sí. Yo lo he jugado en pantalla y también en VR, y es una historia muy angustiosa en la que nos vamos a sentir plenamente como Ripley cuando Alien le perseguía en las películas de la saga. Refleja muy bien todo lo que es la parafernalia, los escenarios, el ambiente, digamos así, de la película, de la saga de películas de Alien, y realmente nos va a hacer pasar momentos muy, muy, muy complicados y muy aterradores. Y más en esta versión de VR Mother, que es un VR mod muy interesante que se creó hace ya un tiempo y que yo os recomiendo que lo intentéis poner. Ya pondré yo algún día de estos un tutorial. Quiero hacer muchos tutoriales con VR mods, pero mientras que no, pues podéis vosotros intentarlo. No es nada difícil en este caso implementarlo y vais a disfrutar de forma muy inmersiva lo que es que os persiga un alien. Y por último tenemos Doom 3. Esta saga Doom en general pues es muy apropiada, centrándonos también mucho en la acción más que en el terror atmosférico, etcétera, para la noche de Halloween, pero especialmente este Doom 3 y sus VR mods para MetaQuest 2, creado por Team Beef, y para PSVR, que también se hizo una adaptación de la versión BFG Edition, que tiene mejoras, etcétera. Ambas versiones son muy recomendables para una noche de Halloween porque concretamente Doom 3 sí se centra más en el terror atmosférico, sin dejar de lado lo que es la acción, etcétera, y esta versión que se hizo en VR hace ya un tiempo y que ya también os traeré al canal algún tutorial, es muy 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 recomendable para una noche de Halloween como esta. Por eso lo he querido traer, aunque sea así en estas menciones especiales. Así que bueno, es un juego que está ahora mismo la saga de Doom completa en bueno, en lo que es Steam, por ejemplo, porque yo os recomiendo la versión de PC porque tiene algo más de calidad. Está muy, muy barata, está creo que toda la saga a 20 euros o 25 euros o cosas así. Así que os recomiendo que si sois amantes de esta saga y no lo tenéis todavía, o este Doom 3 todavía no lo habíais descubierto, etcétera, que lo intentéis jugar con este VR Mod y lo vais a pasar nuevamente muy muy mal con este Doom 3. De todas formas, ya os digo que de todos los mods que os he ido nombrando durante este top, os iré trayendo tutoriales poco a poco. Es mi deseo y espero que poco a poco os los pueda ir trayendo, algunos más complicados, otros más sencillos, pero siempre intentando daros las mayores facilidades para que podáis disfrutar de estos mods en vuestras casas con vuestros visores sin ningún problema. Bien, pues con esto acabamos este top de juegos para poder disfrutar de esta noche de Halloween. En VR, lógicamente, con la realidad virtual, y estas menciones especiales o estos otros juegos que he querido destacar fuera de este top, que también me parecen muy adecuados para una noche de Halloween como la que vamos a vivir. Nada más, Reverquest maníacos, espero que os haya parecido interesante el top. Espero que disfrutéis alguno de estos juegos en vuestra noche de Halloween. Os deseo lo mejor para esta noche de Halloween. Veremos a ver quién sale vivo de esta, como yo digo. Y nada, os espero en un nuevo contenido aquí en Reverquest VR. No me vayáis a fallar. Ya sabéis que los mejores contenidos y la mejor o la más potente pasión por el terror y por la realidad virtual más concretamente, en la red de redes está aquí en Reverquest VR. Así que no me falléis. Chao, chao, Reverquest maníacos.